no haber sido objeto de observaciones, sea por aprobada y el acta de la sesión 39 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en que da cuenta sobre los planes y programas de que dispone para la agrupación Centros de Madres La Unión y agrupación Mujeres Malén Gualmapu de la comuna de Cañete. Les recuerdo que ya fueron recibidas hace 2 o 3 sesiones a instancias de la diputada Joana Pérez y que exponían su situación, y aquí en el oficio se responde señalando cuál es la ayuda que se le ha prestado y las reuniones que han sostenido para poder asesorarla en la postulación a beneficios. En segundo lugar, un oficio del Servicio Electoral por el cual informa sobre la interpretación que se realiza en la resolución número 339 del 1 de octubre de 2018, remitida mediante circular número 45 de 5 de octubre de 2018, que actualiza el Instructivo General de Fomento de la Participación Política de la Mujer, en el cual se establece una serie de actividades que no son consideradas como fomento a su participación política, de una solicitud que había hecho la diputada Karin Luc. En tercer lugar, un oficio del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, por el que remite información trimestral, de acuerdo a lo establecido en la clase número 4 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019, sobre uso de permisos de lactancia y permiso parental postnatal. En cuarto lugar, un oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual informa sobre los protocolos que se implementan en casos de violencia contra las mujeres, particularmente en los casos de femicidio. En quinto lugar, un oficio del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, en el que informa los motivos por los cuales la agrupación Centros de Madres La Unión y agrupación de Mujeres Malén Gualmapu, a que señalábamos anteriormente, no han podido acceder a proyectos que contempla esa institución. En sexto lugar, un oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en que remite un correo electrónico enviado por la señora Gabriela Valdés, quien expone una situación de violencia intrafamiliar respecto de la cual se siente desprotegida. Ella solicita ayuda de alguna institución. En séptimo lugar, una comunicación de la bancada de la UDI en que informa que el diputado señor Jaime Belolio reemplazará por esta sesión a la diputada señora María José Hoffman. Otra carta también del Comité Liberales Común Independiente en que comunican que la diputada señora Claudia Mix reemplazará en esta sesión a la diputada Gael Yomans. También tenemos un reemplazo que se nos hizo llegar justo antes de la sesión, en que el jefe de bancada de Revolución Democrática comunica que la diputada May Torsini será reemplazada también por la diputada señora Natalia Castillo. Y por último, una copia de la conciliación efectuada entre el doctor Roberto Sepúlveda, director del Servicio de Salud Metropolitano Central, y los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de dicha repartición, a raíz de denuncias que estos últimos habrían proferido en contra del facultativo, y en el fondo es la copia de que han llegado a un acuerdo sobre el tema. Eso es todo, Presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Yo solicitaría, sí, en el punto 1, hay una respuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a una solicitud de la agrupación de Centros de Madres La Unión. Yo acordaría simplemente remitirle esa respuesta directamente. Tenemos el contacto, me imagino, de ella. Y a la diputada Joana Pérez, ¿les parece? Para que esa información la procesen directamente ellos, dado que fue solicitada por la misma agrupación. Y lo mismo respecto a el número 5. ¿Les parece tomar ese acuerdo, en primer lugar? Bien, acordado. Y lo otro es el caso del punto número 6. No, obviamente aquí no aparece en detalle, secretario. No sé si la persona expone que ha denunciado o ha presentado el caso a alguna institución. Es copia de un correo electrónico escrito en forma bastante simple, pero que hay un link a un video de YouTube que me di trabajo de ver, y en el fondo la denuncia de la señora, situaciones domésticas pero de violencia intrafamiliar, que quizás valdría la pena remitirla al Ministerio de la Mujer para que pueda también intervenir más directamente. Sí, pero yo igual considero que sería bueno remitirle el caso, pero responderle a ella y consultarle si es que esta denuncia que está haciendo a la comisión la ha ingresado a alguna institución, a Carabinero, a la Fiscalía, al Ministerio de la Mujer o alguna institución, porque creo que sería bueno recomendarle al menos eso en primera instancia. O saberlo, porque puede ser que ella ya haya denunciado y no ha tenido respuesta y por eso acude a la comisión, puede que no haya hecho ninguna denuncia. Entonces, me da la impresión, por lo que pude ver a la rápida, que ya hay alguna denuncia, pero no ha tenido el resultado esperado. Entonces, sí. Okay. Pero nos vamos a comunicar con ella para saber bien la situación acordamos exacta. Responderle en primer lugar para tener más antecedentes y tener algo un poco más procesado. De todas formas, remitir el caso una vez respondido por Carabineros, ella, claro. Si es que tiene constancia de una denuncia ingresada al respecto.
a un ministerio público, puede ser la PDI, no sé a dónde habrá denunciado ella, a la PDI y al Ministerio de la Mujer. Perfecto. ¿Sí? Acordado. Bien, acordado. Bien, no hay más palabras sobre la cuenta. ¿Temas varios? Diputada Claudia Mix. Gracias. Ay, sí, gracias, presidenta. Un par de puntos que a mí, ustedes saben que de que se dio inicio al funcionamiento de esta comisión fue casi tema de todas las sesiones que planteé, fue anunciado en la cuenta pública del presidente el cambio de logo de la Cámara. Y yo quería pedirle, presidenta, que pudiéramos preguntar a la Secretaría General cuándo se va a dar inicio a esos cambios formales en las plataformas de la Cámara, en los logos en general de esta corporación respecto al cambio de nombre de la corporación. Gracias, diputada. ¿Tomamos el acuerdo al respecto? Bien, entonces se acuerda solicitar a la Presidencia y a la Secretaría General de la Cámara respecto a cómo van a implementar lo acordado respecto al cambio de logos y cuándo. Y cuándo. De la Cámara de Diputados. Acordado. Y diputadas, perdón. Bien, ¿no hay más puntos varios? Diputades, mejor, más fácil. ¿Algún otro varios? ¿Algún otro varios? ¿Qué tiene que ver con lo mismo, presidenta? Diputada Mix. Le había preguntado el otro día a la diputada Carvajal, porque en el pasillo donde están las fotos de las diputadas, lo que hay es un galvano de cuando se conformó esta comisión, pero no hay una foto de todas las mujeres parlamentarias de esta Cámara. Así que creo que también usted se encargue, por favor, presidenta, de que eso sea colocado en el sitio que corresponde. Eso, muchas gracias. Se recoge la solicitud, diputada. Me encargaré de aquello. Gracias. Sí, no está a la altura de lo que corresponde, ¿cierto? Bien, pasamos entonces a la orden del día y nos corresponde seguir la votación en particular del proyecto que refunde varias mociones parlamentarias, no las voy a mencionar una por una. Y quedamos, secretario, si no me equivoco, usted me puede corregir, en la indicación número 13. Exacto. Sin perjuicio de lo como le dije. Sí, en la indicación número 13, que está en la página 12 del comparado, y tiene relación con la indicación que quedó pendiente, que es la indicación 7, en la página 7 del comparado, ambas indicaciones de la diputada Claudia Mix. Entonces yo, como habíamos acordado y por eso no votamos la indicación 7, darle la palabra, diputada, para que usted misma pueda defender esta indicación, argumentar favorablemente a esta indicación y así obviamente resolver las dudas sobre las 7 y todas las que vengan después, porque dicen relación con lo mismo. Así que, diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Les agradezco la deferencia. Efectivamente, es un tema que fue discutido en el equipo y por eso ingresamos esta indicación. En ambos casos, principalmente en los temas de descanso y de cuidado de menores, esta indicación fue recogida a propósito de reuniones previas con organizaciones de lesbianas que incluso han lanzado un libro, estudio. Estamos hablando de la organización Rompiendo el Silencio y nosotros nos pareció muy pertinente poder ingresar a solicitud de ellas también esta indicación. La indicación número 13 habla de la posibilidad de que dice, lo voy a leer para explicarlo, ¿no? Dice, este permiso también será aplicable a la madre no gestante, que es así como está conceptualizada, en el caso de que de dos mujeres que se hayan sometido conjuntamente a técnicas de reproducción humana asistida. Está conceptualizando a lo que nos referimos con madre no gestante. En particular porque cuando empezamos a hablar de ahí para adelante respecto de los descansos, respecto de la posibilidad que tienen los padres o madres, en este caso dos madres, de poder cuidar a un menor que, por ejemplo, menor de 18 años tenga una enfermedad grave, que en el caso de las parejas homoparentales eso se da en el ámbito de la corresponsabilidad, que es un proyecto que obviamente que es la esencia del proyecto. Nosotros no queremos que queden fuera de esa mirada también
estas madres que no son gestantes, pero que han adquirido una responsabilidad en la crianza de menores de 18 años. En particular me refiero a esta indicación. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo respecto de la indicación más que nada. ¿La 7 o la indicación 15? Ay. No, pero es que estamos con la... No sé qué compara... Ah, pero es que claro, todos tienen la misma redacción para distintos derechos. Lo que pasa es que uno es la indicación 7, diputada, que está sobre el artículo 195, que extiende el permiso que cuentan hoy día, con el que cuentan los hombres, del permiso de 5 días pagado, que nosotros lo estamos extendiendo. Este es uno de los objetivos del proyecto de ley, y usted lo hace extensivo ya no solo al padre, sino que la mujer no gestante en caso de parejas que se hayan sometido a reproducción asistida. Eso es lo que entiendo de la indicación número 7, ¿cierto? Sí, es la misma idea. Y la misma idea. En todos Perfecto. los ámbitos está acomodado Resolva. con la lógica de extender el beneficio a los hombres y considerar también a la madre Okay. en los genitos. Vamos entonces a resolver la indicación número 7, que había quedado pendiente en primer lugar. Si hay dudas, ofrezco la palabra. Diputado Sandón. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Entendiendo la explicación de la diputada Mix, pero aquí quiero hacer la consulta. Se habla de 2 mujeres, en el fondo se le está aplicando como si una fuera una madre y un padre, dado que en nuestra legislación todavía eso no ha avanzado. ¿Se puede poner en este proyecto esto del concepto de madre no gestante y gestante? Dado que estamos tratando como homologar el cuento con el tema con los hombres, con el padre, mejor dicho. Entiendo yo lo que está diciendo la diputada Mix. El tema, estoy diciendo, si en nuestra legislación existe este concepto ya ingresado y en una legislación se puede adelantar este concepto cuando todavía no está introducido. Esa es básicamente la pregunta. Gracias, diputado Sandón. Tiene la palabra la diputada Mix. Sí, yo creo que la esencia de este proyecto no es traspasar responsabilidad solo a los hombres, estamos hablando de la corresponsabilidad en la labor de crianza, en la corresponsabilidad parental de parejas frente a la crianza de un menor. Yo desconozco si existe enunciado en otro ámbito de la normativa, pero precisamente estamos aquí para adecuar la normativa a la realidad de nuestra sociedad. Y hoy día tenemos madres que crían niños, las que no han gestado, las que no han parido, pero que finalmente tienen una responsabilidad de crianza. Entonces, creo que es también un desafío para esta comisión hacernos cargo de esta propuesta. Yo no sé si alguien, en realidad tú eres abogada, puede explicarlo más. Sí, vamos a darle a la diputada Castillo y después la diputada... Funcionó, ¿no? Ahí sí. Bueno, yo entiendo que la legislación chilena todavía no está incorporado el concepto de madre no gestante, eso es cierto. Pero este no es un proyecto que otorgue derechos civiles y políticos, de hecho, o sea, derechos civiles, de filiación. El proyecto de derecho filiativo es el proyecto que está en el Senado, pero este proyecto versa sobre la corresponsabilidad en la crianza, que no necesariamente está asociado a un vínculo filiativo, sino que tiene que ver al reconocimiento de la familia con las figuras parentales y marentales, de acuerdo al reconocimiento, digamos, en términos de lo que son los deberes de crianza y de cuidado. Y ese es uno de los ámbitos de los derechos filiativos, pero no es el único. Por lo tanto, yo creo que no está mal a ir un paso adelante cuando se trata de corresponsabilidad en darle ese reconocimiento a ambas madres, en este caso, que son ambas madres que no tienen un reconocimiento, digamos, de una afiliación, pero sí es un hecho que son personas que se dedican a la crianza, el cuidado de los hijos de manera igual, o al menos debiese ser de manera igualitaria desde la perspectiva de la corresponsabilidad. Y lo otro que quería decir, que me gustaría suscribir si la diputada Mix no le molesta. Sí, me había preguntado. Okay. Gracias, diputada Castillo. Diputada Sandra Mar.
Sí, no, la verdad es que un poco en el son de lo que planteaba la diputada Sandón, que tenía mis dudas desde el punto de vista incluso legislativo, entiendo lo que está planteando acá la diputada Mix, pero como no teníamos una legislación de parentalidad, entonces tengo la verdad algunas inquietudes con respecto a ese tema, si tendría que ir antes primero esa legislación, antes de incluir estos aspectos acá en lo que estamos votando hoy día. Eso era mi... Gracias, diputada. Diputada Maya Fernández. Le damos la palabra a la asesora. No, muchas gracias. Perdón, el diputado Belolio, perdón. El diputado, yo sabía, lo he echado de menos ya. Bueno, pero él no va a estar a fondo. No, lo que... Diputada Fernández, diputada Belolio y después la asesora lo que ministerio. es cierto, si bien el proyecto de derecho afiliativo esperamos salga en el Senado lo antes posible, yo creo que esto es pensar en los niños y las niñas. La verdad es que a propósito que muchas veces hablamos de la infancia, los derechos de los niños y las niñas, y el derecho afiliativo o cuando hay dos madres, padres, es sobre los niños. Es el derecho también de cómo se cuidan los niños y las niñas. Tiene que ver, bueno, ya el proyecto de derecho afiliativo tiene que ver más con otras cosas, pero aquí también tiene que ver con ese bienestar, ojo. Y a propósito de que hablamos muchas veces de la infancia, y yo creo que es importante avanzar, por supuesto, en el proyecto de derecho afiliativo, como lo se ha planteado, pero además yo creo que es bueno las legislaciones, cuando estemos hablando, irlo incorporando, porque tiene que ver con la realidad que tenemos de familias en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo. Yo creo que hoy en día la diversidad llegó para quedarse. Y yo creo que es muy importante también, bueno, también podríamos tener un debate, pero yo creo que es importante en ese sentido, y por eso es que a mí me hace mucho sentido la indicación presentada por la diputada Mitz. Gracias, diputada Fernández. Diputado Belolio. Gracias, presidenta. Ya nos habíamos referido a la indicación antes. De hecho, si no me equivoco, con la diputada Maya Fernández somos también coautores de un proyecto de ley que nos invitó el diputado Pepe Out, que es para entregar los derechos afiliativos a las parejas del mismo sexo, particularmente, exactamente, en caso de fertilización, pero no solo en caso de fertilización, sino que también es para que sean ambas madres. El problema es que tal como está escrito hasta acá, yo creo que no cumple el efecto que se quiere, porque estamos hablando de... Dice, las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él. El padre tendrá un permiso pagado de 5 días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a la elección, bla, bla, bla. Pero dice, este derecho también será aplicable a la madre no gestante en el caso de dos mujeres que se hayan sometido conjuntamente a técnicas de reproducción humana asistida. No está diciendo que haya nacido, sino que se hayan sometido conjuntamente a técnicas. Entonces, parece que no está razonablemente bien incorporado, digamos, donde tiene que ser. O sea, si es el derecho de la otra madre, tiene que estar escrito de una manera completamente distinta, porque lo contrario es que bastaría con que simplemente se sometan a la primera etapa, digamos, del tratamiento de fertilización o de reproducción asistida y, claro, pues, entonces no pasa, digamos, tal como está ahí. Y más adelante... Bueno, más adelante después viene otra discusión que vamos a tener con respecto al fuero, digamos, que yo creo que no se justifica exactamente el traspaso del fuero de lo que se entiende como el padre, en este caso a la madre, pero lo podemos discutir después más adelante. Doña Loreto. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Ahí sí, gracias. Bueno, respecto a esta indicación y por su intermedio a toda la comisión, presidenta, efectivamente nosotros creemos como Ejecutivo que existe aquí alguna cosa que no nos termina de cerrar. De partida, si bien entendemos el fondo del trasfondo de pensar en los niños y todo, sentimos que esta indicación y las que van en esta línea se alejan un poco del espíritu central de estos proyectos refundidos, que en general tienen que ver con equiparar las obligaciones y los derechos también que tienen los padres y las madres, de manera de repartirlos de manera más igualitaria y no señalizar tanto a las mujeres.
¿no es cierto? Entonces, en esa línea, creemos que se aleja un poco el proyecto, si bien pueda tener, muy buenas intenciones. Con respecto a los puntos fundamentales de lo que tiene que ver con el derecho de filiación y los derechos civiles, efectivamente existe un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que deben conocer, que está en el Senado, ha sido evacuado el primer informe de la Comisión de Niños, Niñas e Infancia, boletín 10.626, y este regula el derecho de filiación de los niños, hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Y aquí nos enfrentamos también a otro problema, porque este proyecto de ley lo que hace es abordar 3 situaciones, no solo una como la que proponen estas indicaciones. Aborda a las mujeres, a las parejas de mujeres que se han sometido a procedimientos de fertilización asistida, también a parejas de mujeres que crían el hijo biológico de una de ellas, ¿no es cierto?, con padre o de paternidad desconocida, y a los convivientes civiles, sean mujeres y hombres, sean mujeres u hombres. Entonces, y este proyecto lo que digamos a lo que apunta es a modificar efectivamente el Código Civil en la calidad de madre o de padre que se le reconozca a todas estas personas en estas situaciones. Por lo tanto, creemos que es conveniente esperar cómo avanza ese proyecto, de manera de que que estamos votando acá en corresponsabilidad, quede armónico, consistente y coherente, porque si no nos podría quedar también otra situación discriminatoria, donde a lo mejor se está abordando la situación de algunas parejas de mujeres y no de otras en términos de corresponsabilidad. Por ejemplo, eso por mencionar solo uno. Claro, porque estamos hablando acá, en la indicación de la diputada Mix, dice: este derecho también será aplicable a la madre no gestante en el caso de 2 mujeres que se hayan sometido conjuntamente a técnicas de reproducción humana asistida. Y el proyecto de ley que está en el Senado discutiéndose aborda la situación de filiación de las mujeres que se someten a fertilizaciones y de otras más. Entonces, claro. Eso, Presidenta. Gracias. Diputada Mix. Diputada Claro. Mix. Sí, claro, en relación a eso, una vez que ellas ya, si eventualmente tienen ese reconocimiento por el Código Civil, digamos, ellas van a tener ese carácter, pasan a ser madres o padres, y por lo tanto automáticamente, si ese fuera el escenario, que lo desconocemos, el título segundo del Código del Trabajo, que se refiere a la protección de la maternidad, paternidad y de la vida familiar, automáticamente los dejaría incluidos, digamos. Diputada Mix y diputada Castillo. La discusión del proyecto, entonces me parece además razonable las observaciones, pero por lo mismo quizás no hay ningún problema en que estén paralelamente discutiéndose temas que son necesarios discutir en los distintos ámbitos. Yo quería proponerle, Presidenta, la posibilidad de hacer una redacción, digamos, una redacción nueva, con una propuesta que pudiera incorporar las miradas que ha hecho mención la representante del Ejecutivo, incluso con alguna de las cosas que hizo mención el diputado Belolio. Me parece que sacar el tema de la corresponsabilidad creo que no es el camino. Me gustaría más que fuera una construcción colectiva de algo que pudiera incorporar la mirada de las madres no gestantes. Gracias, diputada Mix. Diputada Castillo. No solo señalar que el proyecto de derechos filiativos lleva mucho tiempo ingresados, un proyecto que no sabemos cuánto va a demorar. Está del periodo pasado, claro, entonces, de hecho, ahora en la misma comisión de mujeres del Senado también ha tenido algunos problemas para ponerlo en votación, entonces no es un proyecto muy pacífico, y creo que mientras no se avance en el reconocimiento de los derechos filiativos, porque es cierto, una vez que se reconozca la calidad de madre de las parejas lesbomaternales, inmediatamente se van a incorporar todos los derechos que tenemos las otras madres, que las que no somos, las que tenemos una maternidad un poco más convencional, digamos. Pero eso no impide que podamos seguir avanzando en la distribución de las cargas, de la responsabilidad, de los deberes de cuidado y la crianza. Por eso yo creo que es importante que lo incorporemos acá. De todas maneras, nosotros estamos trabajando ahora un texto alternativo, que a ver si logramos consensuar una indicación, y si es que no, bueno, votemos esta como está y veamos cómo resulta. Sí. Bien, esperamos la redacción. No sé si hay alguna otra intervención. Le damos la bienvenida a la subsecretaria
ministra subrogante, perdón. Doña Carolina Cuevas estaba en la votación, no sé cómo la habrá ido, si nos puede contar a propósito de Ley Gabriela. Le doy la palabra porque sería bueno saber un proyecto que tramitamos acá y de mucho interés para nosotras. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, estábamos en la Comisión de Mujer del Senado, la Ley Gabriela, cuyas autoras, varias de ellas están en esta mesa. Efectivamente, terminó de despacharse. Fue una sesión, la verdad es que simple, porque lo que quedaba eran temas de más bien semi de orden, pero eran todo lo que modificaciones, no ya las propias del proyecto de ley, sino que eran sugerencias que hizo la Fiscalía en términos de adecuar el Código de Procesamiento Penal y otros cuerpos legales que eran afectados por esta modificación. Así es que, bueno, un gran avance. Felicitaciones a sus autoras. Hay algunas que no están presentes. La diputada Sabat no se sumaba hoy día, ¿no? ¿No está? Pensé que se sumaba, que la iba a ver acá. Así que, y a las que están aquí en la mesa, así que una gran noticia estaba la familia también. Así que, bueno, ya habíamos hecho de alguna manera una especie de cierre en la sesión del lunes, porque habíamos sesionado el lunes donde se había terminado de discutir el cuerpo principal, digamos, porque esto fue una sugerencia que se acogió a bien por los asesores entre el lunes y hoy, y que se terminó de votar y despachar hoy día, así que debiera estar yendo a sala el lunes porque mantiene la urgencia que le puso el Ejecutivo. Bien. Eso les puedo informar. Noticia. Muy buena noticia, ministra subrogante. Gracias, presidente. Estamos esperando hace mucho tiempo porque ese proyecto de ley avance, porque de verdad, como siguen los casos de femicidio, es bueno que se procesen bajo esta ley, esta nueva ley. Así que nada, agradecer también el apoyo que han brindado a la tramitación del proyecto. Entiendo que además la familia estaba presente de Gabriela, como han estado durante todo el trámite legislativo. Así que deben estar bastante contentos y contentas. Bien, continuamos entonces con la tramitación del proyecto. Bien, vamos entonces a quedar pendiente nuevamente esta y las que vienen sobre la materia, porque entiendo además que todas tienen que ser modificadas en función de lo que se ha planteado. Entonces volvamos a la página 12, no, la 15. Ahí sí. Pasamos entonces a la indicación número 14 de la diputada Karin Luc, que señala para suprimir los literales A y B del artículo 2 del boletín 11.888-13. No sé si la diputada no está. ¿Alguien podría defender en la página 15? Para suprimir el A y B. ¿Puede quizá leer, secretario, mientras lo que se suprime? Claro, bueno, el boletín número 11.888-13, en su artículo 2, propone modificar el artículo 201 en el siguiente sentido. Primero, en el inciso primero, luego de la segunda coma, reemplaza las palabras: la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta, por los trabajadores gozarán de fuero laboral y estarán sujetos, vale decir, extendiendo también a trabajadoras y trabajadores los mismos derechos. En la letra B, también en su inciso primero, elimina la frase: con todo este fuero del padre no podrá exceder de 3 meses. Eso. Y lo que hace la propuesta de la diputada Luc es suprimir, digamos, propone suprimir, digamos, ambas modificaciones. Las encuentran en el... Bien, bueno, claramente la primera indicación suprime el fuero extendido a los trabajadores. Diputada Mix, ¿quiere explicar su indicación? ¿O votamos entonces la indicación número 14? Yo creo que está bastante clara, así que, y los argumentos se han dado. El diputado Belolio también ha podido manifestar su opinión respecto al fuero. No. Solo estoy recordando que este debate se ha dado en reiteradas oportunidades. ¿Sí? No sabía que llegaba. Bien, vamos a poner en votación y podrán argumentar. ¿O quiere hacer uso de la palabra diputado Belolio? Presidenta. No, muy breve, presidenta, sí. Lo que pasa es que me gustaría, por cierto, escuchar la opinión del Ejecutivo, pero reiterar algo que hemos conversado acá, que es que lo que hace esta indicación
es que el mismo fuero que hoy día tiene la madre tenga que tenerlo el padre. Sí, pero Y la justificación de la cual nace el fuero para la madre es frente a la ausencia en el puesto de trabajo, que no es exactamente igual en el caso del padre. Por tanto, al equipararlo en exactas condiciones, de alguna manera es, en mi opinión, una desprotección hacia el fuero de la madre. Y por lo mismo, yo creo que es una mala idea que nosotros legislemos en este sentido, no solamente por el aumento de la rigidización del sistema laboral, digamos, que obviamente impone más costo, y ya hemos tenido esa discusión, no voy a insistir, sino que además es que hace en términos relativos más desprotegida a la mujer con respecto al hombre en una cuestión. Sí, pues porque si tú equiparas exactamente igual, lo que está suponiendo es que requieren ambos de la misma protección, cuando eso no es cierto. O sea, hay una justificación por la cual la mujer tiene un fuero extendido, que va más allá de solo el periodo de el prenatal y postnatal. Entonces, extender eso exactamente igual en el caso del hombre, además de introducir la rigidez en términos relativos, hace que haya una desprotección relativa de la mujer con respecto al hombre, obvio. Hoy día es protección así y así, y después quedan así, por tanto, en términos relativos, lo que hiciste fue bajar, obviamente, en términos relativos, a la protección de la mujer con respecto al hombre. Ok, alguien... perdón, ministra. Gracias, presidenta. Comentar que nos parece como Ejecutivo que podríamos abrirnos a mirar o a considerar también soluciones o propuestas alternativas, y para eso me gustaría pedirle permiso, presidenta, para que pudiera tomar la palabra el asesor del Ministerio del Trabajo para comentarla. ¿Propuesta alternativa o comentario? O sea, comentarios que incluyen la posibilidad de mirar otras propuestas, digamos. ¿Si me permite? Sí. Ministra, tiene la palabra don Gracias, Francisco del Río. Gracias, presidenta. Yo recuerdo que cuando hicimos la discusión en general del proyecto y nos referimos al tema del fuero, explicamos que el fuero, como bien por su intermedio decía el diputado Belolio, lo que hace es proteger a la mujer ante la imposibilidad de asistir a cumplir sus servicios pactados en un contrato, por causas evidentemente justificadas y que al Estado le interesa preservar, que es la atención de la maternidad. Eso no dice relación con lo que yo entiendo que es el objetivo del fuero extendido al padre, que es la protección de un ingreso familiar, por ejemplo, o del sostén familiar, más aún en momentos de maternidad. Eso es un tema que nosotros creemos que sí que está pendiente, que efectivamente hay caminos donde avanzar, pero estimamos que no es el fuero el momento preciso, porque yo tengo la impresión de que, extendido que sea el fuero a los padres, van a haber uno o más subterfugios por los cuales se pueda evitar hacer uso de este derecho, ¿ya? Entonces, tengo la impresión de que o se va a disminuir la capacidad de formalización de los contratos, o se va a discriminar en trabajadores que estén recién comenzando una familia, en fin, o se va a preferir a trabajadores con familias de niños más grandes, ¿ya? O sea, creo que acarrea una serie de problemas que no son problemas que derivan de la mala fe de alguien, sino que son los incentivos que se ponen cuando se intenta mezclar dos situaciones distintas con una sola solución. Dicho eso, yo tengo la impresión de que, si bien es cierto que la protección de los ingresos del padre con ocasión de la maternidad de su cónyuge es un problema que deberíamos radicarlo en la seguridad social, y estoy conteste en que la seguridad social está al debe con eso, porque las asignaciones familiares, los subsidios de maternidad, en fin, no son evidentemente suficientes a todas luces. Una persona que pierde su empleo teniendo un hijo recién nacido o muy chico, evidentemente es una contingencia catastrófica, ¿ya? Sin embargo, yo quisiera que el Ejecutivo poder tener un lapso de unos pocos días para hacerles llegar antes de la sesión próxima algunas alternativas regulatorias que sí son posibles de explorar para el pacto de protección mayor para el padre, ¿ya? Sin poner en riesgo su fuente laboral o la formalización o los efectos negativos que puede traer la ampliación del fuero. Quisiera pensar en voz alta y en esto no estoy comprometiendo a nadie, pero sí se puede explorar, por ejemplo, medidas que mejoren
que mejoren el acceso al seguro de cesantía, que hoy día tiene una variabilidad interesante. Por ejemplo, hoy día ustedes saben que cuando el nivel de cesantía sobrepasa un cierto dígito, los trabajadores tienen derecho a 2 giros más en el Fondo Solidario. Ya, se podría pensar que un trabajador que es despedido y que tiene acceso al seguro de cesantía, como son el 90 y tantos % de los trabajadores, pudiera tener un grado mayor de beneficios en el seguro de cesantía, por un tiempo mayor. También quizás se podría argumentar en favor de una mayor definición de las causales del despido. Es decir, que el despido tenga que ser un poco más restringido, ¿ya? En el sentido de fundamentación de las causales, o algunas causales derechamente por las cuales no proceda, o bien los plazos para establecer las cartas de despido, en fin. Hay lo que yo llamo impropiamente, porque no es creación de nadie, son medidas paralaborales que podrían mejorar sustantivamente la posición del trabajador que tiene un niño menor de 2 años. Yo quisiera poder traer esto sistematizado y que pudiéramos dar el debate. Son aspectos reinteresantes y que pueden significar un convencimiento de varios miembros de la comisión. Son aspectos que no se han explorado y estoy absolutamente de acuerdo en que estamos al debe en eso, presidente. Gracias. Agradezco al asesor por la opinión y la sugerencia. Entiendo que sería una opinión una solicitud de la ministra subrogante. ¿Se lo puede señalar, ministra? ¿Es una solicitud formal? Gracias, presidenta. Sí, es una solicitud formal del Ejecutivo. Presentaría una indicación. Pero queremos traerla primero. Pero es que necesito es que la autoridad en este caso necesito saber la opinión y la solicitud formal de la autoridad correspondiente, si es aplazar esta votación y esta discusión porque tiene una propuesta que van a incorporar como indicación, o es solamente un aplazamiento para discutir algo que no hay, sobre lo cual no hay propuesta. Sí, la idea, por supuesto, que es traer una propuesta o verla, intercesiones. Yo obviamente no tenemos la indicación, no puedo comprometer la indicación exacta hasta que la tengamos, hasta que tenga la firma el presidente, como ustedes bien saben, digamos. Pero sí, si tiene a bien la comisión por su intermedio, presidenta, es traer una propuesta que puede ser o a la próxima sesión o ver la intercesión con los asesores, y si eso les parece, tratar de transformarla en una indicación, traer una indicación. Mire, yo le propongo algo, ministra. Creo que es interesante que el Ejecutivo se abra a una propuesta. Le solicitaría sí que pueda ser para la próxima sesión presentada, porque suspenderíamos un tema que es sumamente importante del proyecto en su votación, si es que están de acuerdo el resto de las parlamentarias, que ha sido además bastante discutido, y por lo tanto correspondería que el Ejecutivo ya tuviera algo más o menos la próxima semana, y si no, continuamos votando. De todas formas, el trámite legislativo va a continuar, este es el primer trámite. Entonces, si están de acuerdo con eso, bienvenido sea una propuesta presentada la otra semana, y si no, continuamos con la votación sobre la materia. ¿Les parece? Ok. Entonces, ¿qué nos correspondería, secretario, pasar a ver? Porque los temas de fuero entiendo que ya estarían... Perdón, diputada Castillo. Sí, es que permítame controvertirlo, diputado Belolio, pero yo no estoy de acuerdo con señalar que el equiparar las condiciones del fuero vaya en desmedro de las mujeres. De hecho, lo que ocurre en términos prácticos es que a veces incluso la protección hacia la mujer funciona como un contraincentivo para los empleadores. ¿Me explico? Lo que por razón por la que no creo que no tenga que existir esa protección. Pero es bastante habitual que los empleadores, ante las normas de protección de la maternidad, como están dirigidas exclusivamente hacia las mujeres, finalmente terminan transformándose en un contraincentivo. Contratar mujeres para todos es muy caro. Entonces, en lo que hay que avanzar, creo yo, es en hacer que para el empleador sea irrelevante si es que contrata a una mujer o contrata a un hombre, porque a la hora de que esas personas tengan un hijo o una hija, el fuero va a correr para los dos. Porque generalmente las mujeres que tenemos entre 25 y 35 años y 40 años, se nos pregunta a veces, incluso en las entrevistas de trabajo, si es que estamos pensando tener hijos, porque el empleador sabe
que eventualmente vamos a tener un fuero de 2 años, además del permiso pre y postnatal, y por lo tanto creo que equiparar las condiciones entre hombres y mujeres para padres y madres, es decir, que para el empleador sea igual de costoso despedir a un trabajador como una trabajadora en el caso que sea padre o madre respectivamente, va a ser indiferente que puedan, en el fondo, a la hora de contratar, y van a ser otras variables probablemente las que van a seguir pesando, probablemente igual van a haber variables de género que no vamos a lograr eliminar con una medida de ese tipo. Prejuicios, qué sé yo, y un montón de cosas. Pero a lo menos ya podríamos descartar la variable de ser madre. Entonces, eso quería decir. Ya, su derecho a réplica y cerramos. No, yo muy breve. Lo que pasa es que es interesante que la argumentación para votar a favor de una indicación como esa sea subir el costo de contratación de los hombres. Entonces, parece un poquito... Sí, porque esa es la argumentación que se acaba de hacer. No, porque para que sea irrelevante, teóricamente lo que hay que hacer es que haya más costos de contratar un hombre. Esa fue la argumentación. Entonces, lo único que se obtiene con ese es que haya menos contratos de ambos. Sí, pues obvio. Si lo que uno está diciendo es que, mire, ¿sabe qué? Hoy día teóricamente es más costoso contratar a una mujer que un hombre, o esa es parte del argumento que ocupan algunos. Entonces, hay distintos mecanismos por los cuales, pero si me permite, diputada, hay distintos mecanismos por los cuales uno puede reducir el costo de contratación de una mujer. Una de ellas, por ejemplo, es la sala laguna universal y otros. Pero plantear que entonces el mecanismo para extender el fuero no es la protección del empleo, no es la protección frente a la ausencia, sino que es para subir el costo del empleo del hombre, me parece que es simplemente ridículo, digamos. O sea, porque de lo contrario, lo que bueno que estamos haciendo es subir más costo con más costo con más costo, porque las cosas que también se aprobaron antes van en la misma línea. Entonces, tratemos de definir exactamente qué es lo que se quiere. Porque si la contratación al final es por una, comillas, preferencia, en donde yo prefiero sesgadamente contratar más a hombres que mujeres, sin poner en atención cuál es la razón misma, digamos, o más que la razón, la capacidad de ambos, y escojo simplemente uno por encima del otro en razón de su género, obviamente hay una discriminación evidentemente arbitraria. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que uno pueda reducir los costos de contratación de mujeres, pero no en que vayamos subiendo el costo de contratación de todo, de manera que entonces al final tengamos menos empleo para todos. No se entiende esa lógica. Bueno, pero es que... Entonces, nos estamos alejando de la lógica misma además del fuero, que no es subir el costo de contratación. El fundamento del fuero no es subir el costo de contratación. Es otra cosa completamente distinta. Ya, pero, diputado, una cosa es el fuero y otra cosa son los permisos. Y el fuero es una protección al trabajo, a que no te despidan. No es que aumente el costo, pero yo no lo interrumpí, diputado. ¿Por qué no lo interrumpí? Respeté su intervención. Le estamos hablando de un fuero que se fundamenta, o sea, que se utiliza para que en casos específicos se proteja el trabajo. ¿Ya? Es decir, que no te puedan desvincular. ¿Ya? Bajo ciertas circunstancias hay una protección a tu fuente laboral. No es que nosotros estemos aumentando el costo. Y por cierto, además, en un país donde los salarios son tan bajos, bienvenido sea que se valore más el trabajo de las personas. Pero bueno, además esa no es la discusión. La discusión tiene que ver con el fuero. ¿Ya? Y el fuero, en el caso de los hombres, es importante aplicarlo justamente porque cuando son padres, también es importante que se proteja su trabajo. Es así de simple. Y por lo tanto, más que afectar a las mujeres, nivelar la cancha hacia arriba, en protección de derechos laborales. Estamos hablando de derechos laborales. Entonces, la mujer tiene un derecho laboral cuando es madre, que es de protección de su fuente laboral, y el hombre también tendría un derecho laboral asegurado, que es la protección de su fuente laboral en el caso que es padre. Igualdad de derechos, en este caso, igualdad de derechos laborales. Pero quedó pendiente el debate. Sí. No, usted puede dar su argumento, diputado, lo ha expresado democráticamente, nadie lo ha censurado, hay opiniones distintas, si a usted no le gusta una opinión distinta, es un problema de usted, pero no, diputado, para su tranquilidad usted ha dado una opinión y yo tengo una opinión distinta. Así es la democracia, le informo, diputado. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a continuar con la página 20.
que son indicaciones de secretario. Le ofrezco la palabra para que pueda dar lectura a la indicación. Presidenta, dejando las indicaciones correspondientes al artículo 201, correspondiente al fuero, digamos, en stand-by, ya que va a haber una propuesta, entendemos, del Ejecutivo, corresponde continuar con la indicación número 22, que, digamos, propone suprimir los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del boletín 11.942-13. Siempre, como hemos dicho permanentemente, las indicaciones formuladas para suprimir parte del articulado se entiende como votaciones separadas, así que quizás, no sé si valdrá la pena que se explique la razón de esto o simplemente se procede con la votación. Sí. Diputada Luc, ¿no está? Diputada Luc, ¿quiere argumentar? Sí, ministra. Subrogante. Gracias. No se le olvide el subrogante. Gracias, presidenta. Bueno, comentar, como bien sabe esta comisión y todos en realidad, que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de sala cuna universal que lleva exactamente un año, cumplió el 17 de agosto en la Comisión de Trabajo del Senado y que esperamos pueda despacharse de dicha comisión la próxima semana. Estamos ya en los últimos, nos hemos demorado mucho más de lo que nos hubiera gustado, pero ese proyecto, se lo resumo brevemente por si no lo conoce, pero aborda este punto, digamos, por eso lo traigo a colación. En primer lugar, lo que hace el proyecto del Ejecutivo es eliminar la discriminación arbitraria de las 20 mujeres o más para que las mujeres trabajadoras, las madres trabajadoras tengan derecho al beneficio de sala cuna. Elimina esa discriminación y independiente del tamaño o independiente de la cantidad de mujeres que haya, todas las trabajadoras y los trabajadores, en el caso que corresponda, tienen el derecho al beneficio. Además, el proyecto del Ejecutivo incluye el beneficio o hace extensivo el beneficio a las mujeres independientes que nunca habían tenido derecho a este beneficio. Por primera vez se va a incluir a todas las mujeres trabajadoras independientes y además se incluye un tercer grupo que son las trabajadoras de casa particular, que hasta ahora tampoco tenían el derecho a este beneficio. Por otro lado, y en línea con lo que se comentaba recién ahora respecto del mayor costo que tiene la contratación de mujeres, esto sí es directamente un costo. Hoy día la sala cuna, como está planteado el beneficio, es un costo que va directo asociado a la contratación de mujeres, porque yo, como empresa, pago el costo de la sala cuna solo en la medida que contrato mujeres y que contrato mujeres en edad de ser madres, digamos. Como este proyecto cambia el modelo de financiamiento hacia un financiamiento solidario, donde los empleadores van a pagar un 0,1% de su plantilla independiente si tienen contratados solo hombres o solo mujeres o el mix que exista, entonces el costo es el mismo para una empresa de contratar un hombre que de contratar a una mujer. De esa manera, de alguna manera, sacar el link o desindexar, por decirlo de alguna manera, el costo y el pago de la sala cuna de la contratación de las propias mujeres, estamos yendo a la vena de una de las causas que justifica la brecha laboral, salarial que tenemos hoy día en Chile. Eso es en lo más global, digamos. Si quieren revisar algo más lo revisamos, pero nos parece que esos son los argumentos o las características esenciales de esta modificación que está proponiendo el Ejecutivo con el proyecto de sala cuna, y que se hace cargo de las inquietudes que quiero recoger esta comisión o con las diferentes iniciativas, y me parece que debiera que ese proyecto, como digo, se hace cargo de las inquietudes y del fondo de las preocupaciones que hay en estos boletines y en las indicaciones que hubieren. Eso, presidenta, gracias. Gracias, ministra subrogante. Diputada, ¿no? ¿Me había pedido la palabra? ¿No? ¿No? Ah, ya.
Tengo una consulta porque independientemente de que ese proyecto de ley nos va a tocar revisarlo, no sé si en esta comisión u otra, pero a la Cámara de Diputados en detalle, entiendo que el espíritu es que padres y madres accedan al derecho a la cuna. Y lo que hacen estos artículos, que hay distintas propuestas porque son distintas mociones parlamentarias, es justamente abrir a trabajadores y trabajadoras, o sea, trabajadoras y trabajadores. No desarrolla más porque obviamente ya sería inadmisible, no puede presentar fondos ni exigir recursos, como probablemente, y como bien usted dice, lo hace el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, persigue el mismo espíritu. Entonces, mi pregunta es si es que entran en contradicción, dado que esto solo modifica quien accede, o sea, trabajador, además de la trabajadora, y por lo tanto estaría en sintonía con la propuesta del gobierno, a mi modo de ver, pero le hago la pregunta directamente, ministra, subrogante. Gracias, presidenta. Bueno, hoy día la principal discriminación que tiene, a la discriminación arbitraria que tiene el artículo 203 actual es el límite de las 20 mujeres, digamos. Entonces, si solo le agregamos el padre y no cambiamos eso, seguimos con esa discriminación. El proyecto hoy día que se está revisando en la Comisión de Trabajo del Senado incluye a todas las mujeres trabajadoras y a los padres trabajadores en la medida que tenga el cuidado personal del niño, y cuando padre y madre son trabajadores, ambos padres pueden definir quién de los dos hace uso del beneficio de él. Obviamente que no se duplica el costo, digamos, pero cualquiera de los dos, cuando padre y madre son trabajadores. Aquí hay dos propuestas, una que es solamente, o sea, mantiene el requisito de los 20 y abre a trabajadores, y hay otra que dice sin requisito de 20, trabajadoras y trabajadores. Me parece que está como claro, o sea, más allá de la discusión en el Senado, que bien avance y podremos discutirlo, pero van más o menos en la misma línea. O sea, creo que, claro, uno mantiene el límite de 20, no iría en la misma línea del Ejecutivo, y otro no lo mantiene, y esa sí iría en la línea del Ejecutivo. Bien, ministra subrogante. Solo no dejar de mencionar la inclusión de las trabajadoras independientes y de las trabajadoras de casa particular, que están incluidas en el proyecto del Ejecutivo. Entiendo que es más completo. Diputado Belolio. Bueno, que lo que pasa es que lo acaba de decir la ministra subrogante, que en el fondo es mucho más completo lo que está allá, y no solo eso, sino que además es evidente, yo tengo que decirlo, que es un proyecto, o sea, esa incorporación a nosotros nos parece que es inadmisible, toda vez que evidentemente aumenta el costo para la contratación tanto en el Estado como la forma en que se calculan las propias remuneraciones. Entonces, yo sé que a algunos no les importa eso, digamos, pero a nosotros nos parece que evidentemente eso también lo hace inadmisible. Bien, sí. Entiendo, diputado, que va a solicitar la votación de inadmisibilidad o de admisibilidad. Ah, ok. Sometemos entonces a votación la... ¿Pero cuál de los dos? Porque son distintos. No, yo no he declarado inadmisible. No, él quiere solicitar la como no, inadmisible. No, pues no procede, si tú no lo has declarado inadmisible. No, pues. ¿Pero es así o es al revés? Cuando se declara inadmisible. Perdón, vamos a dar la palabra al secretario. Si me permite aclarar, que conste que no sé, la facultad de declarar la admisibilidad de las indicaciones es de la presidenta de la comisión. Sí. Eso puede ser reclamado por alguno de los diputados que están presentes, y en ese caso se somete a votación. En este caso se trata no de indicaciones inadmisibles, sino se estaría reclamando de la inadmisibilidad del proyecto mismo, que ya fue declarado admisible por la sala. Ok, vamos entonces a proceder a votar la indicación de la diputada Luc, que suprime los artículos de la moción parlamentaria. ¿Bien? Ya, en votación entonces, secretario, puede tomar la votación. Entonces, en votación la indicación número 22 de la diputada Luc. Bueno, más bien vamos, en el fondo, más que a votar la indicación para suprimir, vamos a votar los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del boletín, directamente como están propuestos en el proyecto. A favor, los que están a favor del proyecto, en contra, los que quieran suprimirlo. Pero después podemos votar las distintas propuestas por separado. O si quiere, vamos a votar por separado, cada uno, sí, mejor. Sí. O sea, primero la indicación.
Es que, insisto, la indicación es para suprimirlo. Por lo tanto, es una solicitud de votación separada. Y debemos ir votando cada una de las normas que se propone ahí. Entonces, puede ser en forma conjunta, puede ser Entonces, numeral por numeral. no conjunta. Numeral son por numeral. distintas. Perfecto. Entonces, en La votación, cuatro, la 4 y la 5. el numeral 4 del boletín 11.942. Si quiero lo leo para que quede más claro. Que reemplaza en el inciso primero del artículo 203 las frases 20 más trabajadoras por la frase 20 más trabajadores y o trabajadoras. ¿Por qué poner lista 20? Página 20, columna del medio. ¿En votación? No sé. Sí, en votación En votación el numeral 4 el numeral del proyecto. Sí. Diputada Amar. No. Sí, para explicar bien. De nuevo. Lo que vamos a votar son los numerales del proyecto incluido en el boletín número 11.942-13. Por lo tanto, los que voten a favor están a favor del proyecto, los que voten en contra votan por suprimirlo, vale decir, de acuerdo a la indicación. Entonces, claro, entonces, viendo el numeral 4 en este minuto, se está en votación. Diputada Amar. Diputada Fernández. Perdón, diputada Carvajal, que no he visto que ahí llegó. Diputada Fernández. En contra. Diputada Hernando. No está, perdón. Diputado Belolio. Diputada Luc. Diputada Castillo. Diputado Sandón. Diputada Pérez. ¿Están votando en contra? No. Diputada Sabat. Diputada Mix. Diputada Vallejo. En contra porque mantiene el requisito de los 20 trabajadores. Trabajadoras. Entonces, rechazada. Casi por un nivel. El proyecto. Se acepta en contra la diputada Sabat porque se confundió con la votación. Unanimidad. Sí, diputada. Entonces vamos con el numeral 5 del mismo boletín que reemplaza en el artículo 103 la frase las mujeres por los trabajadores y trabajadoras. En el segundo punto. ¿Dónde está la que suprime 20 o más trabajadoras, que está subrayada? Pero, claro, queda un poco discordante porque la primera propuesta que acaba de ser rechazada señalaba las empresas que ocupan 20 o más trabajadores y o trabajadoras, pero eso se acaba de rechazar, de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas o independientes del local de trabajo en donde los trabajadores y trabajadoras, pero ya quedó la primera parte como estaba originalmente en el código, entonces... ¿Pero se puede hacer una indicación? Sí. Para enmendar eso. Ya, pero sigamos votando esta, secretario. Sí. Numeral 5. Sí, numeral 5. En votación, el numeral 5 tal como está propuesto en el proyecto de ley. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Carvajal, se me cambia. Me está confundiendo. Diputada Fernández. Diputado Belolio. Diputada Luc. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputada Sabat. Diputada Mix. A favor. Diputada Vallejo. A favor. 2, 4, 6 votos a favor, 5 en contra. Aprobado.
20 más trabajadores. ¿Seguimos con el numeral 6 entonces? Sí. Numeral 6. Numeral 6, que reemplazan el inciso tercero del artículo 203 la misma frase. Las trabajadoras por los trabajadores y trabajadoras. Bien. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Fernández. Diputada Fernández. Diputado Belolio. Diputada Luc. Diputada Castillo. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputada Sabat. Diputada Mix. Y presidenta. Voto a favor porque entiendo que estamos todos tratando de avanzar porque el derecho a sala cuna no solamente sea de las mujeres, madres, sino que también de los padres y por lo tanto me parece coherente incluso con lo que se está planteando en el Senado, aprobar aquí que este derecho no sea solamente para las trabajadoras, sino que también para los trabajadores. Así que mi voto es a favor, secretario. Perfecto. Seguimos con el numeral 7. Sí. Que intercala entre los incisos tercero y cuarto del artículo 203 el siguiente inciso. En el caso que un padre y madre trabajadores laboren para empleadores distintos y tengan uno o más hijos comunes menores de 2 años y ambos empleadores mantengan un servicio permanente de sala cuna, los padres deberán de común acuerdo elegir uno u otro servicio, notificando a ambos empleadores de la decisión con al menos un mes de anticipación al primer uso de la sala cuna elegida. Bien. ¿En votación? En votación. El numeral 7, diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Fernández. Numeral 7. Numeral 7. Sí. Diputado Belolio. Yo solamente por algo que se dijo, obviamente nosotros que estamos a favor de que exista mayor derecho a sala cuna tanto para todas las trabajadoras así como también por los trabajadores. Por eso es que el gobierno ha presentado un proyecto, de lo contrario es obviamente inadmisible y el otro incorpora muchos más beneficios que esto, por tanto es incompatible aprobar este y el otro. Después los proyectos no se pueden fusionar una vez que ya han pasado los distintos procesos, entonces es obvio que si uno quiere realmente hacer eso, lo que hay que hacer es esperar el otro que ya viene, que viene con el financiamiento, que viene además con las lucas para que además esto sea con calidad, así que obviamente por eso voto en contra. Diputada Luc. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Hernando. Diputada Pérez. Diputada Sabat. Diputada Mix. Y presidenta. A favor. 7 votos por la afirmativa, 4 en contra y 1 abstención. Aprobado, presidenta. Tenemos una indicación, recién presentada, para suprimir en el artículo 213, inciso primero, luego de la expresión que ocupa la frase 20 o más trabajadores. Se vuelve al inciso primero del artículo 203 y suprime la frase 20 o más trabajadores, vale decir poniendo el límite, la que establece el límite de 20 o más trabajadores. Votación. En votación. Vale hacer presente que no sé si hay alguna. Por supuesto que la indicación es adictiva, si yo pedí la votación. No, pero es que Está mal ubicado como empresas que ocupan 20 o más trabajadores. ¿Dicen las empresas que ocupan 20 o más trabajadores? Claro. Que ocupen. no importa. No, da lo mismo, la empresa. Claro. Es que lo que pasa es que hay que borrar 20 o más, no trabajadores, 20 o más. No. Borra los trabajadores. No, las empresas que ocupan 20 o más, o sea, trabajadores. Sí, por ¿Cachai? 20 más nomás. 20 o más, 20 o más nomás. Eliminan de 20 o más. trabajadores. Ahí. Ahí sí. Ahí quedó bien.
que ocupan trabajadores, igual suena raro, pero no importa. ¿Podemos cambiar Indicación 22. Entonces, Igual ocupan es un mal verbo. pero es el que ya tiene el código del trabajo. Entonces la Ocupan indicación, trabajadoras y trabajadores. la indicación de las diputadas Castillo y Vallejo quedaría para suprimir el artículo 203, inciso primero, luego de la expresión que ocupan la frase 20 o más, y quedaría las empresas que ocupan trabajadoras. Es que no está reemplazado, por eso se rechazó la primera. ¿Que ocupan 20 o más? Trabajadores. Claro, el código lo que dice, claro, Entonces le pongo ahí, 20 claro. más. Entonces para Sí, reemplazar, pero es que puedo hacer otra, po, donde se reemplace la palabra trabajadores y que reemplace, eso lo voy a hacer otra indicación. Votemos esa primero. ya. En votación, entonces, la indicación. Pero no valdría la pena quizás hacer la propuesta completa, porque si no. No, dice, deberán tener salas anexas e independientes. Ya. ¿En votación? ¿Se vota esta presenta entonces? Sí. Es que queda así, pues se elimina 20 o más. Claro. Las empresas que ocupan trabajadoras, está hasta el minuto, porque están, entiendo, corrigiendo la propuesta. Ahora esperemos un poquito para... ¿Ah? No. Sí, diputada Fernández. Que yo entendiendo, yo creo que es una buena indicación en un mundo ideal. Me preocupa un poco las pymes, yo confieso, porque si tienen 2 trabajadoras, 2 trabajadores, no sé cuál va a ser su capacidad, siendo que yo entiendo el fondo, pero creo que también hay que no siempre pensar en el gran empresariado, en este sentido. Por eso pregunto, cuando tú liberas eso, ¿significa que le vas a ser exigente? Hay muy pequeñas empresas, muy pequeñas, que a veces tienen 2 o 3 trabajadores nada más. Entonces, ojo, es mi duda, ¿qué es lo que están pensando las autoras respecto a esto? Sí, no, tiene lamento razón. plantearlo, pero a mí eso sí me genera un poco de ruido. Muchas gracias. Sí, porque esto no es solo el requisito de cuántos trabajadores pueden acceder, sino que la modalidad en la que se aplica, y creo que en ese sentido tiene diputada Fernández toda la razón. Lo que sí hay que cambiar es que diga trabajadores y trabajadoras, eso sí. Es que entonces no entiendo por qué esto está atajado acá. Porque esa es la propuesta, la propuesta del proyecto. En la propuesta del del proyecto es reemplazar la 20 propuesta más del trabajadoras numeral 4. por 20 más trabajadores y trabajadoras. Y esa fue la primera votación que por unanimidad se rechazó en la comisión. ¿Pero por qué está atajado ahí? Está atajado en el texto del código, porque en la segunda columna aparece el proyecto de ley que propone reemplazar, por lo tanto, eliminar esa frase. Ya, sí, secretario, yo creo que está bien. Mira, la confusión que se ha dado y lo que podríamos resolver para que quede coherente la primera frase con lo que se votó después es que el trabajadoras sea trabajadores en general. Lo que pasa es que entonces vamos a llegar de nuevo a la indicación que ya fue votada, que es la del numeral 4. no es sí, necesario. porque lo que están diciendo es que quieren Pero, ser con 20 diputado, y con perdón, trabajadoras primero, y trabajadores. diputado, Entonces la votaron en diputado, contra. No le he dado la palabra. Pero, presidente, permítame explicar si es Es una que- cuestión de es que reglamento. está claro- Porque si se requiere volver atrás Diputado. para volver a votar una indicación, se requiere unanimidad para eso, presidente. Ya la votamos, ya la No rechazamos. le he dado la palabra. No, le estoy pidiendo que respete el reglamento. Cuando un parlamentario puede intervenir es cuando se le da la palabra. Nosotros votamos y aprobamos el que el derecho sea para trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, la primera línea solamente se plantea en el caso de trabajadoras, ya requisito para trabajadoras. 20 trabajadoras, empresas que tengan 20 trabajadoras. No. No. Lo que se aprobó es... El 4, perdón, diputado Belolio, el cuarto se rechazó. El cuarto se rechazó. El que se aprobó es el que reemplaza las mujeres, que es en la línea 1, 2, 3, 4, en la quinta línea del inciso primero. Ese se reemplaza el donde las mujeres, dice por las trabajadoras, perdón, los trabajadores y trabajadoras. Eso está resuelto
para ambos sexos, entonces. Lo que no queda coherente es la segunda línea que dice solamente trabajadoras. Por lo tanto, la indicación que resolvería, ¿cierto?, este punto es que diga trabajadores en general. Y así quedaría coherente con lo aprobado, manteniendo el requisito de 20. Diputado Belolio, le doy la palabra, puede intervenir. Muchas gracias, presidenta, por permitirme, bajo reglamento, opinar. Lo que ocurre es que volvemos de nuevo al numeral 4. Si lo que se quiere... Si yo sé que ya lo rechazó, es lo que traté de decirle antes, pero como usted no quería escuchar, entonces no lo escuchó. Lo que estoy diciendo es que si usted vuelve al número 4, ya fue rechazado. De lo contrario, lo que va a quedar, si usted pone las empresas que ocupan 20 o más, esa es una discusión, ¿cierto? Y la segunda era trabajadoras y trabajadores. Si solo pone trabajadores en el Código Laboral, se entiende trabajadores como los trabajadores hombres. Por tanto, si pone solo trabajadores, está diciendo que solo para los hombres y no para las trabajadoras. Entonces, está bien. Y la otra alternativa, entonces, es que vuelvan a poner el numeral 4 que votaron en contra hace 5 minutos atrás. Entonces, yo creo que no se entiende bien qué es lo que se quiere hacer acá, y más bien vuelvo a insistir en que veamos el proyecto que presenta el gobierno, que soluciona esto, lo soluciona de forma razonable, incorpora a las trabajadoras de casa particular, incorpora a las trabajadoras independientes. Entonces, está bien, uno en algún minuto tiene que decir, ¿sabe qué más? Si hagamos esta cuestión de forma seria y responsable o no nomás, porque es obvio que todos queremos que haya mayor ampliación de la cobertura hacia la cuna, sabemos el beneficio de eso, sabemos lo que significa poder impulsar también la corresponsabilidad, pero a través de esta vía evidentemente es incompatible con lo que se está haciendo en el otro lado. A mí me parece que no es riguroso. Bien, el proyecto de su gobierno lo vamos a conocer cuando entre a la Cámara y total disponibilidad de discutirlo, y la indicación que se ha presentado resuelve el problema, así que podemos seguir avanzando. Secretario, le pido que lo pueda leer. ¿Entiende la letra? Sí. Sí. La indicación recién presentada señala, en el inciso primero del artículo 203, reemplazar la expresión trabajadoras por trabajadores y trabajadoras. Exactamente. En votación. Pero ya se votó y estamos votando una nueva. Presidenta, le pido cuestión de reglamento. Esa es exactamente la misma indicación que se votó en el número 4 y ya se rechazó. Por tanto, no doy la unanimidad para que se vuelva a abrir la votación de algo que ya se fue votado. No, exactamente en los mismos términos. Lea la indicación, no es igual. Presidenta, lo que ustedes rechazaron es que era cambiar si 20 o más trabajadoras. Lo que pasa es que esta es una nueva indicación, si me permite, sobre usted me dio la palabra, entonces que usted no tiene derecho a interrumpirme mientras me da la palabra. Es que no le habías dado las palabras. Ok, bueno, se nota que no hay ningún interés de dialogar, de ejercer es que el derecho democrático de los parlamentarios de poder. Está bien. El diputado tiene que revisarla, ¿ya? Porque no está siendo respetuoso. Hay una propuesta para resolver el punto. ¿Quiere que podamos discutir y votar la propuesta o no? Es igual a la indicación anterior. Si es igual, yo no doy la unanimidad porque se vuelva a revisar una indicación que ya se votó y se rechazó. No es igual, porque la otra elimina todo la frase. No es una palabra. Tiene el mismo objetivo, pero no es igual. Bien. Trabajadores y trabajadoras. Teniendo el 20 es exactamente lo que hace el número 4. Que ustedes votaron en contra. Bueno. Y eso es completamente antirreglamentario si ustedes vuelven a hacer la misma indicación que ya se rechazó. No es igual. ¿Podemos ponerla en votación? No es igual. Está planteado de otra forma. No, porque ahora solo es agregar. Es el mismo sentido, pero no es la misma indicación. No es la misma. Eso es una tergiversación del reglamento completamente antirreglamentario. Completamente. Presidenta, sí, la indicación que se presenta es para reemplazar en el inciso primero del artículo 203 la expresión trabajadoras por trabajadores y trabajadoras. No es exactamente igual a la indicación ya votada, pero sí reabre la discusión sobre ese tema que ya estaba resuelto. Debo hacer presente eso y reabre la discusión. ¿El tema o el artículo? Porque el artículo no ha sido votado no, totalmente. Es la disposición, en particular como lo señala el reglamento en el artículo 266, y lo que se requiere no es unanimidad en todo caso, sino la mayoría de los 2/3 los presentes para reabrir esa discusión. Okay. Pongamos en votación la reapertura del Exacto. Punto. Entonces, en votación la reapertura de la discusión sobre la norma aprobada. Primero, esta votación va solamente dirigida a saber si se reabre o no se reabre la discusión. Diputada Amar.
Diputada Fernández. Sí, para reabrir la discusión del primer inciso del artículo 203 para resolver el hecho de que solo hice trabajadoras y agregar trabajadores, claro. Trabajadores y trabajadoras. Queremos reabrir esa discusión para poder incorporar trabajadores y trabajadoras. Claro. Perfecto. Entonces, diputada Carvajal. A favor. Diputada Fernández. A favor. Diputada Hernando. Diputado Belolio. Diputada Luc. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputada Sabat, creo que se fue. Diputada Mix. A favor. Diputada Vallejo. A favor. Entonces tenemos 7 votos a favor, 4, 11. Tenemos que hacer una operación matemática porque aquí los 11 votos requerimos 2/3. Y eso es la tabla que está aquí en el reglamento. Cuando tenemos 11 participantes, 2/3 son 7. Cerrar la discusión. Bien. Y se permite presentar la indicación. Gracias, secretario. ¿Podemos votar Entonces, la indicación? la indicación que ya señalamos, para reemplazar la expresión trabajadoras por trabajadores y trabajadoras. ¿Antes de la votación? Sí, solo una observación. Diputada Mix. Gracias, presidenta. Yo creo que es más simple llegar a un acuerdo que en cada parte del texto original que se refiera a trabajadores o trabajadoras incluyamos el acompañante de trabajador o trabajadora. O sea, yo creo que la confusión se produjo por eso, más que nada. Entonces, quizás si podemos acordar, para hacerlo más simple, que en cada párrafo que encontremos referida solo a trabajadora o solo a trabajador, podamos incorporar el y trabajadora o y trabajador. Porque eso fue al final lo que generó la confusión. Estamos hablando de tratar de incorporar en el Código de Trabajo las dos miradas, y me parece que sería mucho más simple porque finalmente lo que hizo fue prestarse para confusión. Pero es más simple, solo lo que hemos hecho es agregar, en el caso que diga trabajadora, trabajador, y en el caso que diga trabajador, trabajadora. Quizás podríamos avanzar incluso más rápido así. Porque no se trataba de cuestionar los 20 ni el tope, no. El cambio estaba referido solo a trabajadores y trabajadoras. Pero, a ver, diputada Mix, pero usted se refiere a la... Diputada Mix, usted se refiere para lo que respecta al artículo 203, ¿cierto? Exclusivamente. Porque podemos... Lo que pasa es que nos vamos a seguir encontrando todo el camino. Pero es que en algunos casos aplica y quizá en otros no aplica. Diputada, estamos en la hora. Bien. Votemos entonces las que quedan. Ya votamos la 7, la 8, ¿la votamos? Ese sí, la 8. Pero el otro no. Sí. El otro no, eso no. Esta al final falta votarla. Entonces porque votémosla, cerró la discusión. Hay otra que no. Que esa, Votemos. esa no Habría que corre. votar la indicación Sí, entonces estaba mal. presentada. Diputada, por la indicación entonces, para reemplazar, como ya dijimos varias veces, trabajadoras por trabajadores y trabajadoras. Está arreglando por el plazo lo que está hablando. ¿Por qué? Porque ahí se sumisaron las 5. ¿Faltan 3 minutos? Es que estamos citados hasta 5 minutos antes. Tengo que levantar Ah, ya, no, pensé que estábamos hasta las 5. No, 16:55 nuestras votas. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizado, son 5 minutos. No, porque estamos fuera de hora. No. Igual tenemos que seguir votando en la siguiente. Tú.